terminar pues todo este programa que habéis desarrollado, que se han desarrollado, pues durante casi 2 meses, ¿no? O más de 2 meses, pues con la última clase, que es la que ha dado la profesora Mary Jaime sobre el suelo, y la que va a servir para cerrar el curso, que voy a dar yo haciendo una reflexión sobre lo que la agroecología puede aportar en el entendimiento del funcionamiento de los sistemas que hay en el suelo, ¿no? Vamos a desmenuzar esto de una manera sencilla, de una manera fácil, y bueno, y con esto daremos por acabado este curso, deseando que haya sido útil para muchos de ustedes, ¿no? Porque habéis tenido profesores desde la academia, empezó el profesor Miguel Altieri, hasta otros agricultores, otras agricultoras que han buscado la forma de aplicar los principios agroecológicos dentro de sus limitaciones, ¿no? Dentro de sus propios campos, dentro de sus propias posibilidades. Pues vamos con ello. En definitiva, la mayoría de las cosas son fáciles cuando las miramos o cuando planteamos las preguntas correctas, ¿no? Cuando hay que cuando sabemos encontrar el enfoque correcto. De hecho, cuando nosotros aprendemos a mirar las cosas suelen cambiar, depende de cómo las mires. Como estamos haciendo ya la síntesis del curso, ¿no? Vamos a recordar cosas que son tan sencillas, pero que muchas veces olvidamos. Es decir, todos ustedes y nosotros, uno a nivel más académico, otro a nivel más práctico, lo que han aprendido, lo que han estudiado es agronomía, ¿no? Como ciencia. Esa ciencia, la agronomía, que está constituida por muchas disciplinas, ¿no? Está la fitopatología, la edafología, la hidráulica, la construcción, en fin, todo lo que tiene que ver algo con los sistemas agrarios. Toda esa ciencia, todo ese conjunto de ciencias llamamos agronomía. Sobre esa base, sobre ese conjunto de ciencias, se construyen distintas estrategias, que es lo que llamamos agricultura convencional o agricultura intensiva. Y el objetivo, el criterio, pues sería conseguir unas máximas producciones. Para conseguir desarrollar este esquema, lo que es fundamental es simplificar el sistema. Simplificar es decir que nada nos altere, que no haya hierbas, que no haya microbios, que no haya fitopatógenos, que las variedades sean homogéneas, que los genes sean todos iguales. Una simplificación. Ese es el paradigma, ese es el marco teórico en el que nosotros nos movemos, que nos han enseñado, y eso constituye nuestra manera de pensar, incluso subconsciente, ¿no? ¿Cuál es el problema de este esquema? Que es falso. ¿Por qué? Es falso. Bueno, porque aquí no están todas las ciencias, falta, por ejemplo, la ecología económica, la ecología ambiental, la ecología social. Esto es mentira, está incompleto. Y segundo, es que el criterio no puede ser máximas producciones, porque la naturaleza, líder en tecnología punta, en nada va al máximo. En nada. No hay ningún sistema que vaya al máximo, a no ser que nosotros seamos más listos que la naturaleza. Y que la naturaleza esté equivocada. Entonces, este esquema parte de un sesgo, y es que todas las ciencias que tienen algo que decir sobre el funcionamiento
de lo que llamamos un campo como un sistema no se les tiene en cuenta dentro de la agronomía. Y segundo, que el criterio de máximas producciones es un criterio que no tiene imposible, absolutamente imposible. Es decir, es como la destrucción del propio sistema, ¿no? No hay ningún ecólogo en el mundo que diga que esto puede ser posible. Nada en la naturaleza, líder en tecnología punta, va al máximo. Si alguien plantea un sistema para ir al máximo, hay dos respuestas. Una, o que es un ignorante. Dos, que no le importa destruir ese sistema. Claro, si esto nos lo explicara en el primer día de clase, pues probablemente podríamos realizar algún tipo de crítica, de reflexión, de pregunta. Pero no, todo el esquema se construye sobre esta estructura. Vamos a simplificar el sistema para conseguir esas máximas producciones. ¿Qué es lo que propone la agroecología? Hombre, vamos a renunciar al pico de máximas producciones por unas producciones estables, sostenibles, ¿no? Que el criterio sea producciones estables, que no son las máximas, ¿no? Pero parece que la ciencia dice que no podemos ir a producciones máximas, primero porque es imposible y segundo porque llevaría a la destrucción del propio sistema. Vamos a incorporar entre las ciencias a la ecología, que también es una ciencia, a ver si tiene algo que aportar. Vamos a incorporar la ciencia que mide las relaciones, la economía de todos los procesos naturales, nada más y nada menos. Es decir, la ecología no es más que la ciencia que mide las interrelaciones que existen entre todos los procesos naturales. No, no es otra cosa. Igual que la termodinámica es la ciencia que mide las interrelaciones que hay en todos los procesos físicos. Bien. Claro, la agroecología, en el momento que se incorpora a la ecología, dice, no, 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 para usted tener un sistema estable, sostenible, usted no puede simplificar el sistema. Usted tiene todo lo contrario, que crear complejidad, hacerlo complejo, hacerlo diverso y procurar que ese sistema vaya coevolucionando. Y para eso las estrategias que usted tiene que tener, pues desde luego no la anterior, podemos hablar de agricultura ecológica, permacultura, producción integral, podemos poner los nombres que queramos, pero entendiendo que nuestro objetivo es crear diversidad en la medida que se pueda, diversidad eh, a todos los niveles, ¿no? Diversidad genética, diversidad ambiental, diversidad física, diversidad en todo, y vamos a ver si conseguimos unas producciones estables, de modo que en esta estabilidad podemos hablar del derecho de los pueblos a alimentarse por sí mismos, podamos hablar de control biológico, podamos hablar de soberanía alimentaria. Sobre esta base sí que podemos hablar de ciertas cosas. Aquí en este pico no podemos apoyar nada porque es un sistema que solo tiende al desequilibrio y a su propia autodestrucción. Vale. Entonces, lo que nos encontramos ya no es nada nuevo. Aristóteles ya lo decía pues, hace algunos miles de años, ¿no? La naturaleza evita el vacío. La naturaleza, líder en tecnología punta, evita el vacío. Cuando nosotros estamos hablando de crear diversidad, complejidad, coevolución, lo que estamos hablando es de evitar el vacío. Bien. Situación que estamos, 2021. Bueno, pues hay un enfrentamiento nítido entre dos sistemas. Un sistema que llamamos agronómico, que quiere simplificar el sistema para conseguir unas máximas producciones,
Y otro sistema que dice renunciemos a las máximas, vamos a producciones estables y la estrategia es crear diversidad, crear complejidad. Bueno, ¿dónde nos ponemos? Claro, a nivel profesional uno tiene que decir dónde me pongo. A nivel académico un profesor tiene que decir dónde me pongo. A nivel político, a nivel social, todo el mundo tiene que decir dónde me pongo. ¿En qué lado estoy yo? Claro, esto dicho así es fácil. En la práctica es difícil. ¿Por qué es difícil? En la práctica es difícil porque tendríamos que empezar a pensar de otra manera. Es decir, que los análisis de los procesos agrarios se realicen contemplando un funcionamiento como un sistema, no como una cosa individual, ¿no? Es decir, los campos de los agricultores están dentro de un paisaje, están dentro de una comarca, están dentro de un sistema. Esas parcelas individuales que nosotros decimos en nuestros campos están interactuando con el sistema al que pertenecen, ¿no? Construyéndolo o destruyéndolo. Es decir, es tener una visión compleja de entender qué es lo que aporta la ecología. Todo está relacionado e interrelacionado. Claro, si nosotros incorporamos a la hora de pensar, ahora vamos a llegar a los aspectos prácticos, eh, esa visión de sistema, lo primero que nos encontramos es que hay un criptosistema en el suelo, un sistema cerrado con sus reglas, y en la parte aérea un sistema abierto, un fenosistema con sus reglas. Que las plantas lo único que hacen son puentes, son conexiones, son pasarelas que se establecen entre los dos sistemas, el fenosistema y el criptosistema. Vamos al principio otra vez. La ciencia, la agronomía, cuando incorpora todas las parcelas del conocimiento, incluyendo la ecología como ciencia, lo que dice es lo que yo estoy contando. Cuando se obvia la ecología, no, esa no puede entrar aquí, se empieza a hablar de agronomía y de simplificar, pero esto no tiene ninguna base científica, ninguna. Cero base científica. No encontraré un solo documento que sirva para justificar este sistema, porque no tiene base científica. ¿Por qué no tiene base científica? Hombre, si yo estoy de acuerdo en que me puedo permitir el lujo de destruir los sistemas agrarios, entonces sí, yo voy a hacer ahí a las máximas producciones, pero sabiendo que voy a destruirlo. ¿Por qué voy a destruirlo? Porque voy a saltar las reglas del líder, que es la naturaleza. Entonces, si yo digo, vale, esto lleva a la destrucción de los sistemas agrarios. Vale, a mí no me importa que venga detrás mi hijo, mi nieto, mi abuelo, joda, no pasa nada, bien. Pero base científica ninguna. Ninguna. Lo voy a repetir otra vez. Ninguna. No dudéis. Este sistema que tenéis delante no tiene ninguna base científica que se ha desarrollado, ha colonizado todo el mundo, se han construido mercados y todo el comercio en base a un sistema sin base científica que como consecuencia de no tener base científica, uno de los efectos que produce es la destrucción del propio sistema. Eso es lo que dice la ciencia. No encontraré ni un solo documento que diga lo contrario. Bien. Entonces, una primera diferencia que yo creo que es importante para
todo, para todo. No confundir lo que es la ciencia, llamemos agronomía o llamamos agroecología, cuando incorporamos la ecología, con lo que son estrategias, la agricultura ecológica, la agricultura biodinámica, la permacultura. No confundamos la ciencia, el conocimiento, con lo que son normas. Una cosa son las normas y otra cosa es la ciencia. Puede haber gente que maneje campesinos sus campos con criterios agroecológicos y que no cumplan las normas de agricultura agroecológica, de permacultura o de biodinámica. Y estén manejándolo con criterios de sostenibilidad. El objetivo es que suscite. Y puede haber también agricultores ecológicos certificados que manejen sus campos de una manera insostenible en el límite del reglamento de la agricultura ecológica y eso más o menos más tarde o más temprano se quiebra. Son criterios, una cosa es la agroecología como ciencia, otra cosa es la agricultura ecológica, que es un conjunto de normas. Unas puedo yo estar de acuerdo, otras no puedo estar de acuerdo, otras pueden ser dudosas. Y otra cosa es la sostenibilidad. La sostenibilidad no es un sitio al que llegar. Cuando hablamos de sostenibilidad, de sustentabilidad, de estabilidad, no estamos hablando de un sitio, ya soy sostenible, ya soy sustentable, ya soy estable. No. Es una forma de caminar, es una forma de manejar los sistemas. Bien. Entonces, como técnico, como profesional, como profesor, como agricultor, como campesino, cuando yo llego a mi campo, la ciencia lo que dice es que está usted delante de dos sistemas. Uno abierto, que se ve, que interactúa. Otro cerrado, que está enquistado, que no lo ve. Que las plantas lo que hacen es conectarlos. Son puentes de intercambio, puentes de relación. Esa es la planta. Son sistemas distintos, evidentemente, ¿no? Uno es muy visible y otro parece que es muy oculto. Pero en los dos hay una diversidad y una biodiversidad brutal. En el suelo, mucha más biodiversidad que en la parte aérea. Lo que pasa es que no la vemos. ¿Por qué? Porque suele ser mayoritariamente microscópica, ¿no? Si hablamos que en el suelo hay microfauna, y metemos todo lo que no se ve, lo que es microscópico, una mesofauna, bueno, lo que se puede ver con una lupa, y una macrofauna, lo que ve cualquiera, ¿no? Es una manera simple de verlo. Este problema, que parece una tontería, es muy importante. El enfoque, cómo miro yo el suelo, cómo me aproximo a un campo, cómo veo la parcela de un campesino, cómo veo mi comarca, cómo veo mi cuenca, mi entorno. Esto nos lleva a que la gente más progresista, entre comillas, o más avanzada, la gente más, las instituciones que podemos entender como más al lado del enfoque agroecológico, realmente no lo tiene. ¿Por qué? Se aproximan sin conocimiento, se aproximan desde la superficie y desde la superficialidad. Si ustedes cogen, este es un mapa, un póster de la FAO, creo que funciones del suelo. Esto es avanzado. Los suelos aportan servicios ecosistémicos que permiten la vida en la Tierra. Claro, si no hay suelo, no hay planta. Si no hay planta, no hay vida. Si no hay algo, como dice Joaquín Araujo, echando raíces, nada puede echar a andar ni a volar.
Suministran materiales de construcción, un gran descubrimiento. Fuente de productos farmacéuticos y recursos genéticos. Nuestra vida, nuestros padres, bueno, y nosotros, ¿no? Ya lo sabemos. Está toda la fitoterapia, toda la etnobotánica, o sea, todo el mundo. Regulan las inundaciones, o vaya descubrimiento. El ciclo de nutrientes, hábitats para organismos, pues claro que viven allí. Retiene carbono. Y empiezas a ver todo el mapa de la FAO y parece que está hablando del suelo como un ente inerte, como un ente que proporciona, como una mina, ¿no? Como algo, un robot que proporciona un montón de servicios súper importantes. O coges otro mapa, no sé de quién es, pero es igual el que cojáis. Pues repite otra vez los mismos dogmas, ¿no? O los mismos mantras, funciones del suelo. Sí, el suelo solo se le ve como alguien que presta funciones, ¿verdad? Una visión utilitaria del suelo. Bueno, eso ya pasa a la historia. Eso desde el punto de vista agroecológico está caduco. Eso, por ahí no vamos a ningún sitio. El suelo es un ente vivo que nace, que madura y que muere. Hay muchos suelos que están naciendo y ahora mismo la mayoría de los suelos de la Tierra se están muriendo. El suelo respira, tiene memoria, tiene capacidad de reproducirse y de producir vida, puede hablar con las plantas. Si mi manera de mirar, que yo decía al principio, es el suelo como un ente vivo, si yo miro como un ente vivo, no como algo que da funciones, ¿no? Como la madera, ¿no? La madera pues sirve para quemar, sirve para construir una casa, sirve para hacer cerillas. No, el suelo es un ente vivo que nace, que madura y que se muere, que tiene memoria, que se reproduce, que se enferma. Entonces mi visión ya cambia. Pues si yo me aproximo al suelo como un ente vivo, desde el punto de vista agroecológico, indudablemente he provocado una revolución absoluta en mi manera de pensar, que después, como técnico, como agricultor, como profesional, como académico, como profesor, me va a cambiar toda mi manera de expresarme por el suelo. Toda mi manera de expresarme. ¿Por qué? Porque ya lo veo de otra manera. Es un ente vivo, que respira, que tiene memoria, que nace y que muere. Si eso es así, digamos que eso es así, yo diría, el suelo es un sistema, es un criptosistema. ¿Por qué le pongo la palabra cripto? Porque está encerrado, digamos, no se ve a simple vista, ¿no? Está como oculto. El suelo es un sistema, es un criptosistema vivo, ¿vale? Y fundamental, evidentemente, para el desarrollo de las plantas. Y por lo tanto, fundamental para que puedan haber aves, para que pueda haber animales en general. Y nosotros, al fin y al cabo, somos una especie animal.
¿Cuál es el problema? ¿Qué hay detrás de todo esto? Es que nosotros somos listos y los otros son tontos, ¿no? Ya lo han dicho muchos profesores. Es decir, no interesa desde el punto de vista económico a nadie que se vea el suelo como un ente vivo. Da igual que la ciencia diga que es un ente vivo, no puede, no es bueno para el negocio que hay montado sobre el suelo, en torno al suelo, en torno al criptosistema que sirve para mantener la vida en la Tierra, que se mire como algo vivo. ¿Por qué no interesa? Hombre, porque si se lo miráis como algo vivo, os vais a dar cuenta que todas las prácticas de la agricultura moderna, de la agricultura intensiva, son prácticas para matar el suelo. La agricultura intensiva, claro, ya lo hemos visto al principio, pero ¿por qué? Porque se quitan de en medio la ecología, que le dice avisa, ojo, cuidado, y cogen un paradigma de ir a máximas producciones, caiga quien caiga, ¿no? Desde el punto de vista agroecológico, cuando aparece una plaga, aparece una enfermedad, detrás hay un desequilibrio. Un desequilibrio que en la mayoría de los casos está relacionado directa o indirectamente con eso. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo nos han enseñado, y me imagino que a ustedes, a pensar? Cuando yo voy al campo, bien porque me llamo un agricultor, o bien como técnico, voy a hacer un muestreo. Lo que a mí me preocupa, lo que nos preocupa, es conocer el nombre del insecto que vemos, de la enfermedad, de la bacteria, del virus, ¿no? El diagnóstico nos preocupa mucho. Sin diagnóstico, ¿qué voy a hacer yo? Una vez que tenemos diagnosticado cualquier plaga, cualquier enfermedad, lo que nos preocupa es la terapéutica. ¿Cómo puedo yo tratar? ¿Cómo puedo recomendar yo al campesino, al agricultor, al técnico, a mi alumno, a mi alumna, para que esa plaga o esa enfermedad disminuya? Diagnóstico fundamental. Sin diagnóstico no sé lo que estoy haciendo. Y después una terapéutica adecuada. Una terapéutica pues que provoque pocos desequilibrios o los mínimos desequilibrios, a lo mejor una terapéutica incluso ecológica con productos autorizados dentro del reglamento de agricultura ecológica. Bien, si nosotros pensamos así, si ustedes piensan así, tienen que saber, aunque no nos guste, que son unos tecnicuchos, porque el diagnóstico es importante, muy importante. La terapéutica es importante, es muy importante. Pero lo importante como técnico, como profesional, es que seamos capaces, aunque fracasemos, de saber por qué enferman las plantas, por qué aparecen las plagas, por qué aparece el nemátodo, por qué aparece el fusario. Porque si yo no sé el por qué, entonces ¿de qué estoy dando palos de ciego? Lo importante para un agroecólogo, para un técnico completo, es hacer un esfuerzo por entender por qué enferman las plantas, por qué aparecen los fitófagos. Aunque te equivoques. Y te vas a equivocar y nos vamos a equivocar. ¿Por qué nos vamos a equivocar? Pues porque nadie nos ha enseñado a pensar así. Nos han enseñado diagnóstico, terapéutica, diagnóstico, terapéutica. Claro, así el negocio funciona. Porque yo nunca voy al origen. Nunca voy a intentar
desenmascarar la etiología, lo que está provocando el problema. Y ese es un reto, ahora a final de curso, con todo el conocimiento, con toda la experiencia que ustedes han recibido, con todos los buenísimos profesores que han tenido. Yo creo que han tenido de los mejores profesores que hay. No lo digo por exagerar. De los agentes mejores. Tanto los profesores de la academia, de las universidades, los investigadores, como los profesores que han participado como agricultores, como agricultoras, como campesinos, como técnicos. Habéis tenido probablemente los mejores. El reto que tienen por delante es entender por qué enferman las plantas. No es fácil. Pero sobre todo para los más jóvenes, no me diréis que no es un reto apasionante. Eso es lo que necesitamos para el siglo XXI. A pesar de, como digo, que no nos han formado, que no les han formado a ustedes para esto. Disculpad un segundo porque se está agotando la batería y voy a conectar en 30 segundos. Ya está. Afortunadamente hemos llegado a tiempo. Bueno, ¿qué es lo que les digo? Como consecuencia de esto, hechos. Hechos, no vamos a hablar de sueños, no, hechos. Esta es la situación de los suelos del mundo. Como el rojo son suelos muy degradados, que se están muriendo, están en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos. El naranja, suelos degradados, bueno, pues que están claramente enfermos. Y los suelos con este naranja más claro serían suelos que están recién enfermando, que podemos parar su deterioro. Esta es la situación. ¿Esto quién lo ha provocado? Una ciencia que se llama agronomía, que orientó las producciones a las máximas, caiga quien caiga, han caído los suelos. Lo dice la ciencia, nada puede ir al máximo, oiga. Si usted es más listo que la propia naturaleza, pues entonces sí, pero si usted no es más listo, imite a la naturaleza, ¿no? Que en nada, nunca va al máximo. Como regla universal, ¿no? Siempre todos los sistemas biológicos, productivos, los sistemas que busquéis, todos se guardan una cantidad de energía para los momentos de estrés. Bueno, esta es la realidad. Esto es indiscutible. Cojan ustedes el mapa de Naciones Unidas, cojan el mapa de la FAO, cojan el mapa de cualquier entidad internacional, te saca este mapa. El suelo, un ente vivo, se muere. O está enfermo. ¿Por qué se muere? Ojo con la pregunta que hago. No digo, se muere, diagnóstico, cómo lo puedo recuperar? Terapéutica. No, 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 no nos interesa eso. Nos interesa, está muriendo, la pregunta del agroecólogo es ¿por qué se muere? La etiología, ¿por qué ocurre esto? Pues por tres causas. A nivel físico, la mayoría de los suelos, estamos hablando de suelos cultivados, eh, están degradados en superficie. ¿Qué quiere decir esto? Pues con grandes problemas de erosión por viento y por agua, y compactados internamente. ¿Por qué están compactados? Pues por la maquinaria, ahora lo veremos, por la sal, los minerales. Desde el punto de vista químico, los suelos se mueren por la cantidad de sales, herbicidas, metales, agua contaminadas que le hemos metido allí.
y a nivel biológico se mueren porque la actividad biológica, es decir, la micro, meso y macrofauna que hay allí, cada vez tiene menos alimento, que es la materia orgánica, y unas condiciones de vida, poco oxígeno, porque están compactados para vivir. Y para que haya vida tiene que haber, como mínimo, oxígeno, materia orgánica, es decir, toda la gente que vive en el suelo, los micro, meso y macro, todos y todas viven de la materia orgánica. Todo. ¿Hay algo? No. Todos viven de la materia orgánica. Y necesitamos oxígeno, materia orgánica y un poquito de agua. ¿No? Esta es la etiología del problema, ¿no? Aquí está a nivel físico, ya os comentaba Mary, eh, el libro La insensatez del agricultor, pues movemos con una alegría la tierra con maquinaria pesada o con maquinaria pequeña. Si es con maquinaria pesada, lógicamente, además de degradar en superficie, estamos compactando. Y si es maquinaria como esta, como el cultivador, el rotovator, todo esto, estamos compactando. Eh, claro, ese problema no es universal, depende si tengo un suelo arcilloso, los problemas serán graves. Si tengo un suelo arenoso, pues estos problemas evidentemente serán menores, ¿no? ¿Qué es en consecuencia? Lo primero que tiene que hacer un agroecólogo, alguien que quiera entender por qué enferman las plantas, qué es lo primero que tengo que hacer cuando llego a un campo y un campesino me dice, mira, el maíz no va, el arroz se me muere, mira, aquí los tomates tienen problemas, el cacao parece que no produce, el plátano, lo primero que tienes que hacer, sin lugar a duda, sin ninguna duda, es mirar el suelo, hacer una cata en el suelo, ver cómo es el desarrollo de las raíces, ver el criptosistema, porque el fenosistema ya lo estás viendo. Si tú tienes claro que son dos sistemas, uno que vemos, que es la parte aérea, y uno oculto, que no vemos, el criptosistema, del que depende probablemente el 70% de los desequilibrios, es como abrir una caja, vamos a ver qué hay aquí en esta caja. Lo que pasa es que hay que cavar, hay que hacer un hueco. Cuando tú veas a un técnico que visita un campo y no mira al suelo, ya sabes que es un tecnicucho, sin lugar a dudas. Pero sin lugar a dudas, que sea una buena persona, sí. Que no sea culpa de él, de acuerdo. Que no lo han educado en lo de eso, sí, pero sigue siendo un tecnicucho. Porque se ha olvidado del criptosistema, del ente vivo, del que determina la salud de las plantas. Nada más y nada menos. Eso, la mayoría de las facultades, y digo, la culpa no son de los chicos que salen, porque ellos hacen o reproducen lo que en sus universidades han aprendido. La culpa son de los profesores. Pero esa es la situación. Entonces lo primero hay que mirar el suelo, ver cómo están las raíces. ¿Y qué nos vamos a encontrar? Yo he muestreado muchísimos suelos aquí en España, muchos, sobre todo el Mediterráneo, ¿no? Suelos de cultivo de frutales, de cultivos de cítricos, suelos de cultivo de hortalizas. En el 95%,
por decir una cifra, he visto este problema. A mí cuando por primera vez hice un curso con François Bourguignon, francés, y yo cuando él decía tecnicucho, yo me di por aludido. Digo, me cago en la... Pero este tío le pego un palo, me está insultando casi, ¿no? Y yo reflexioné y digo, no, 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 me está diciendo la verdad. Yo no miraba los suelos. Yo tenía una formación fuerte en entomología, concretamente en control biológico, y yo no miraba el suelo. Y aquello no sé, era como un golpe en la cabeza, ¿no? Que me resonaba. Y empecé a mirar los suelos y lo primero que vi en todos los campos, en los de la península, y los que he muestreado de Ecuador, he tenido la suerte, no de muestrear muchos campos, pero sí algunos. Lo que me he encontrado siempre es esto. Esto sería un sistema radicular normal, más o menos, las raíces que se expanden, estamos hablando en general, y esto es lo que nos encontramos en el 95% de los campos. Las raíces en general, tanto del arbolado como de las plantas herbáceas, llegan a una zona de compactación. Cuando llegan a esta zona de compactación, se extienden horizontalmente. Esta compactación suele estar a 20, a 30, a 40 centímetros, pero siempre aparece. Entonces, si tú tienes este problema y no te has dado cuenta, vete a tu casa, dedícate a otra cosa. Dedícate a otra cosa, pero a la agricultura, no. ¿Por qué? Porque si tú tienes este problema en el campo y no lo has detectado, esa es la base de todas las cosas. ¿Qué ocurre cuando riegas? Ocurre esto. Cuando yo riego, el agua se distribuye, o cuando llueve, el agua se distribuye uniformemente. En el campo que no tiene problema ocurre. Pero en el campo que está compactado, el agua llega aquí a la zona compactada, llega aquí y se retiene. Digamos, se forma como una cola, ¿no? Como un lavabo cuando está atascado, ¿no? Le echas agua y se forma enseguida una capa y después va poquito a poquito hasta que va desapareciendo. Claro, ¿qué ocurre aquí en esta capa? Bien sea por lluvia, bien sea porque ha regado, que hay falta de oxígeno, anoxia o hipoxia. ¿Y qué te ocurre? ¿Qué nos ocurre a nosotros cuando tenemos falta de oxígeno? ¿Qué me ocurre a mí cada vez que me acerco al chimborazo? Que me pongo tonto. Por un poquito de falta de concentración de oxígeno, ¿no? Pues la planta, un poquito es un mucho. Y ya si hay encharcamiento a 20 o 30 centímetros, hay una situación de falta de oxígeno, hay una situación de anaerobiosis, es el espacio favorito para todo lo que llamamos enfermedades de raíz, que son anaeróbicas. Todos los patógenos son anaeróbicos. No hay patógeno anaeróbico, prácticamente, ¿no? En general, para que haya una fusarium, hay en todos los campos. No hay ni un solo campo del mundo que no tenga fusarium. No se ha encontrado. Si nosotros muestreáramos ahora en el pelo de ustedes, de los que hayáis estado esta mañana eh, por el campo, en el pelo encontraríamos fusarium de todos ustedes. La pregunta no es, ¿hay fusarium? ¿Con qué mato el fusarium? ¿Una fitóptora? ¿Un verticillium? La pregunta es, ¿por qué este fusarium que lleva aquí miles de años, de buena primera se hace patógeno? Esa es la pregunta. No, fusarium lo trato con esto, eso es tecnicucho. Pregúntese usted por qué ese fusario que lleva ahí toda la vida, de buena primera se ha hecho patógeno, o se ha hecho más agresivo, o ha mutado a una raza más agresiva. Esa es la pregunta, los retos, que no son fáciles, insisto, que tenemos por delante los agroecólogos. Entender.
una de las respuestas está en esta cosa tan simple que os digo. Si hay compactación, hay agua líquida en algún momento en el suelo. Si hay agua líquida, hay anoxia o hipoxia, falta de oxígeno. Y si hay hipoxia o anoxia, es el caldo magnífico, extraordinario para los patógenos. Y el patógeno puede decir, no, discúlpeme, si yo no tenía ninguna intención de atacar a las raíces, si yo solo pasaba por aquí, pero vi esta raíz tan debilitada, tan estresada, que no me pude resistir a este bocadito en dulce, ¿no? Bueno, pues si profundizáis en el tema de desarrollo de las raíces, ¿no? Pues os encontráis con sorpresa. Esto es, por ejemplo, un estudio sobre caña de azúcar, las profundidades, cómo se distribuían las raíces, ¿no? Insisto, ya solo esto, es un estrés para la planta. Pero si cuando yo riegue esta caña o llueva en esta caña, aquí se me forma una zona de agua líquida, porque le cuesta penetrar, entonces tengo doble problema, poco desarrollo radicular y además de poco desarrollo radicular, raíces sensibilizadas por falta de oxígeno. Maíz. Nosotros hacemos una práctica para que los estudiantes lo vean, y nosotros también, y los profesionales también, que con un rizotrón sabéis que no es más que una maceta transparente, bien con placas de metacrilato, con plástico blanco. Poner, y se ven las raíces, ¿no? Se ve todo el desarrollo radicular. Poner suelo muy compactado y suelo aireado para ver la diferencia de cómo se desarrollan las raíces, ¿no? Bueno, entonces como técnico, si tú encuentras un suelo compactado que se puede manifestar después de ese estrés en las plantas de distintas maneras, es decir, tú estás estresado, ¿no? Nosotros, si estamos estresados, si tu corazón es la parte más débil, se manifiesta en el corazón. Si es el riñón, en el riñón. Si es el hígado, en el hígado. Si la planta está estresada, la parte más débil, la parte más sensible, bien sea en forma de aparece el estrés, de hongo, de bacteria, de virus, de fitófago. Entonces lo primero, indudablemente, y lo antes posible, es descompactar el suelo. O bien a mano, con estas herramientas, o bien con un subsolador lo más profundo posible. Pero con compactación no hay agricultura. Con compactación no hay agroecología. ¿Que tengo tiempo? No pasa nada, no tengo por qué utilizar ninguna herramienta. No tengo prisa. Siembro cualquier cereal, mientras más rústico y más antiguo, mejor. Siembro alfalfa y ellos se encargan de descompactar el suelo. Ahora tengo que repetir eso 2 o 3 años, ¿no? Sabéis, cualquier cereal, ¿no? En el caso del centeno, ¿cuánto profundiza? En un suelo normal. Normal quiere decir 5. 5 es aprobado, ¿no? Sabes que las notas en Europa, ¿no? Realmente en España del estudiante es de 0 a 10. 5 ya es aprobado. 5 ya has pasado la asignatura. Has pasado el curso. En un suelo 5, en un suelo normal, no en un suelo ideal, en un suelo extraordinario, no, en un suelo normal. La raíz del centeno tiene capacidad para penetrar 1,5 metros. Luego tengo ya una primera planta que me va a ayudar a descompactar. En general todos los cereales. Como digo, mientras más rústico mejor. Desde la política, pues también se puede hacer. Yo puedo animar a la gente a sembrar plantas, a sembrar en las calles. Bueno,
Vamos a saltar esto. Segundo problema de la compactación, de la muerte de los suelos, de la erosión, químico. Si el suelo es un ente vivo y yo lo lleno de sales, de herbicidas, de metales pesados, de agua contaminada, pues se morirá. Para eso no hay que estudiar nada, ¿eh? Para eso no hay que ir a la universidad. Eso te lo dice tu abuelo o tu abuela, claro, si te echa porquería, por eso no se muere. Se hizo un estudio en bueno, esto es la aplicación de fertilizantes a nivel mundial, a nivel de herbicidas, pero se hizo un estudio reciente, ¿no? De hace 2 años en la Unión Europea, en la que se muestrearon 317 suelos al azar y se analizaron las porquerías que había allí. Pero vamos, las porquerías me refiero restos de pesticidas, herbicidas, insecticidas, fungicidas. Se encontraron 76 residuos de pesticidas en los 317 suelos analizados. El 83% de estos suelos contenían uno o más residuos de pesticidas. Estamos hablando de sustancias. El 58% tenían mezclas de varios. Eh, Aquí hay una gráfica, ahora me parece que se ve mejor, sí. Los productos que aparecían, pues, desde tebuconazol, leposiconazol, glifosato, organón colorado, etcétera. Pero había suelos que tenían cantidades brutales de pesticidas, ¿no? Fijaros, todo desde 200 hasta los 370, todos estos suelos, la cantidad de pesticidas que tenían. Estamos hablando de un ser vivo que tenemos contaminado a tope, pero ¿cómo va a funcionar eso? ¿En qué cabeza cabe? Es decir, eh, un 17%, es que no veo bien la cantidad. Bueno, no importa la cifra, es lo de menos. Lo que sí es cierto que los suelos de 370, pues pongamos 100, estaban más o menos limpios, pero a partir de los 100 suelos empezaban las cantidades. ¿Qué significa la contaminación química? ¿Solo la muerte de lo que hay allí? No, por supuesto. Si yo tengo allí insecticida, fungicida y herbicida, pues allí lo vivo se va a morir. Pero la contaminación química, hay quizás el elemento más agresivo que hay, uno de los elementos más agresivos, es que rompemos con esa contaminación química el complejo arcilloso húmico. Y si yo rompo el complejo arcilloso húmico, es decir, el complejo arcilloso húmico es lo que hace que mantenga el suelo como una esponja, ¿no? Si yo lo rompo, el suelo se compacta. Si se compacta ya no hay agua, no entra, ya no hay oxígeno, no hay vida. Pues si no hay oxígeno, olvídate. ¿Sabéis los mayores compactadores químicos del suelo? ¿Cuáles son? Los fertilizantes químicos. Todos los fertilizantes químicos, todos, el 100% son sales. Todas las sales, una en mayor medida y otra en menor medida, rompen el complejo arcilloso húmico. Todas las sales compactan el suelo. Consecuencia, todos los fertilizantes químicos compactan el suelo porque todas rompen o deterioran o perjudican, unas más y otras menos, el complejo arcilloso.
Y por último está la actividad biológica, ¿no? Es decir, la actividad biológica es lo que mantiene, lo que equilibra, reequilibra, lo que corrige el suelo. Todas esas interacciones entre microbios, mesofauna y macrofauna. Pero toda esta gente, toda la microbiología del suelo, toda la microfauna, meso y macro, todo se mueve si hay energía. ¿Y qué es la energía? ¿Qué necesitan? La materia orgánica. ¿Qué es la materia orgánica? Energía del sol concentrada. La materia orgánica no es más que energía lumínica concentrada. Si no hay materia orgánica, ahí no hay alimento. Si no hay alimento, ya no que esté compactado haya falta de oxígeno, es que no hay nada que hacer. Bueno, si este es el ambiente, esto ya no hablemos, o sea, estamos hablando de raíces mermadas por compactación, que no alcanzan su tamaño, raíces estresadas porque cuando se riega o llueve, tienen falta de oxígeno, raíces que se desarrollan en un medio químico contaminado con todos los restos de productos, de pesticidas, de herbicidas, y ahí quiero yo que haya actividad biológica, microbiológica, de micorrizas, como decía Mary, o añadiendo yo microbios, pero ve usted dónde ha estudiado. ¿Dónde ha estudiado? Es como si por ejemplo, en Europa hay unas migraciones, ¿no?, de África, de gente pues, que vienen a buscarse la vida, ¿no? Porque en sus países hay hambre, hay miseria, no hay posibilidades de desarrollar, de construir una familia, de vivir más o menos humilde y dignamente. Entonces vienen y se van, todas esas zonas rurales de África pues, se van quedando sin gente, ¿no? Se van desertificando, se van quedando solitarias. Entonces nosotros, te imaginas, que cogemos 20 aviones o un barco y lo soltamos otra vez allí. No, ustedes colonizar esto, pues dice que no hay vida, no hay alimento, no hay actividad económica, no pueden cultivar, no hay ganadería, pues también se van. Entonces, si se han ido los microorganismos del suelo, ¿a qué los echa? Pero ¿usted dónde ha estudiado? ¿Usted dónde ha estudiado? Por Dios bendito, si se han ido de ahí, ¿qué se cree? ¿Que ahora los pone y se queda? ¿Por qué no empieza por el primero de carrera? ¿Por qué no empieza con sentido común? ¿Por qué no empieza preguntándose por qué se han ido de aquí los microbios? Y cuando lo entienda, pues verá si puede ser o no puede ser una buena estrategia aplicar. Bien, para acabar, os quería hacer esta reflexión a final de curso como un reto a la complejidad, un reto a que os preguntéis cosas, un reto a seguir progresando como técnico, a seguir leyendo, a seguir discutiendo, a seguir pidiendo cursos, formación para reconstruir la propia dignidad del conocimiento, para disipar la ignorancia que le interesa a tanta gente. ¿Que el proceso es fácil? No, fácil no hay nada. Fácil no es con tu pareja, con tu mujer, fácil no es educar a tus hijos, fácil no es convivir con los compañeros. Pero bueno, que no sea fácil no significa que renunciemos al objetivo de dar un primer paso e iniciar una transición. Mira, este es un estudio que hicieron en la Universidad de Chicago, que no era más hacer una cajita de 2.700 centímetros cúbicos. Nada, sabido, 1.700 es una caja apenas de 12 por 12 por 12, ¿no? Centímetros cúbicos. Y medir, entonces ellos hacen un modelo para medir la diversidad que hay, la biodiversidad, sin meter los microbios, ¿eh? Si metemos los microbios ya, sin meter la microfauna.
Y esto es lo que encuentran en un campo de Ohio de maíz, encuentran un césped de Sudáfrica y una copa de una higuera en Costa Rica. Para un agroecólogo, dice, este sistema está muerto, no puede ser estable. Esto es un puro desequilibrio. Aquí, aquí nos podemos defender, podemos manejar, podemos pelearlo. No significa que eso es la felicidad y todo. No, no. Significa que en estas interacciones podemos buscar, podemos manejarlo para llegar a unas producciones estables, sostenibles. Aquí lo tenemos muy difícil. ¿Y por qué aquí lo tenemos muy difícil? Es una ley de la naturaleza. Natura aborre vacío. La naturaleza evita el vacío. En ese suelo, pues tenemos que hacer un ejercicio, como os digo, para entender lo que ocurre. Nunca visitéis un campo sin hacer una cata, sin hacer un agujero en el suelo. Nunca, nunca lo hagáis. Aunque no veáis nada, aunque no os aporte información, aunque os sentáis ridículos, aunque os se rían de vosotros, aunque digáis que esto es incómodo. Hacerlo siempre, siempre. Aprender a mirar el suelo como un ente vivo. Bueno, y ya cuando lo hagáis, pues empezaréis a ver pues, todo lo que hay en el suelo, ¿no? Los insectos, patas, las arañas de cuatro, los miriápodos, todos los bichos que hay con muchas patas, ¿no? Los crustáceos del suelo, y después todos son insectos, la mayoría no son insectos, todos los anélidos que hay en el suelo, las lombrices, como indicadora, los colémbolos, que os ha dicho Mary, que se deben de encontrar en el suelo. Es decir, esta tabla no la toméis como insectos que puedo encontrar y que son patógenos, no fitopatógenos. No, tomarlo como bien indicadores. Si tú vas a un suelo y empiezas a ver muchas lombrices, pues ya está, sabes que el suelo está bien. Si haces una cata en un suelo y no ves nada de esto, dices, pues aquí hay una, claro, o no hay oxígeno, o no hay materia orgánica, o no hay agua, o no hay ninguna de las tres cosas. Si no hay ninguna de las tres cosas, la raíz de aquí nunca puede estar bien. Bueno, animaros a reconocer pues, todas las cosas que os vais a encontrar en el suelo, ¿no? De huevos, de caracoles, estos son larvas de tijereta, larvas de colémbolo, los tisanópteros, los dípteros, los coleópteros, entender la importancia de las hormigas como aireadores del suelo con otras funciones, en fin, todos los oribátidos, los coleópteros que empupan en el suelo, los nemátodos de la raíz. Y con esto quiero acabar. El suelo como ente vivo cumple una función muy, muy, muy importante. Aparte de dar vigor a las plantas, contribuir a todas las relaciones simbióticas, etc. Suelo como ente vivo. Tenéis que saber que el 70% de los insectos que llamamos fitófagos, el 70%, o sea, todo prácticamente, pasan alguna fase de su vida en el suelo. Yo veía antes que Medio hablaba de los tris empupan en el suelo. Las moscas, todos los dípteros empupan en el suelo. ¿Qué significa eso para un agricultor? Que si el suelo es un ente vivo y allí cae una larvita de triba en pupar, una larva de mosca, un gusanito, allí no sale. Porque ha caído en el hervidero. Entra en el criptosistema. Es como si nosotros entramos en una selva, ahí no sale. El suelo, en la medida que tiene actividad biológica, es una selva de relaciones, interacciones. Allí todo el que viene de fuera, todo el que viene de novato,
Todo el que no está acostumbrado a ese criptosistema desaparece. El gran controlador de las plagas y enfermedades, que no tenemos tiempo de hablar aquí, es la actividad biológica del suelo, ¿no? Es de los coccinélidos que pasan una fase en el suelo, los dípteros, no sé, todas las ceratitis, los dermápteros, todo lo que son las tijeretas, muchísimos coleópteros. El suelo es el gran regulador de la actividad, no solamente de los insectos fitofagos, sino también de muchos. Para terminar, no os creáis todo lo que os he dicho, como decía Ortega y Gasset, cada vez que enseña también a dudar de aquello que enseña. Estas son mis conclusiones de mi vida profesional, de preguntar, de escuchar, de mirar, de dudar, de equivocarme, de meter la pata. El fracaso no está en que te equivoques. El fracaso no está en que te caigas. El fracaso está si te equivocas, si te caes y no te levantas. Ahí sí que eres fracasado. Pero en equivocarse. Ahí está la clave del progreso. Y el progreso de la ciencia. La ciencia se basa en el principio de la incertidumbre, no de la certeza. Todo se duda, todo se cuestiona, todo se replantea. Por eso avanza la ciencia. Pues con humildad, con coraje y con determinación, como técnicos, como profesionales, como académicos, como agricultores, tenemos ese deber, ¿no?, de ir entendiendo en la medida que podamos por qué enferman las plantas, por qué ocurre en nuestros campos lo que ocurre.